I think it's a fact that we are facing now the sixth great extinction. Creo que es un hecho que estamos frente a la sexta gran extinción. Dependiendo de qué estadísticas se atiendan, esta puede ser la mayor extinción que se haya conocido en la Tierra. Allá donde se mire en el planeta, la destrucción continúa. No sabemos lo importante que esto es. No sabemos qué hará la Tierra, porque otras extinciones no han sido como esta. No ha habido destrucción masiva de hábitats por las actividades de una sola especie. Las anteriores grandes extinciones han sido el resultado de desastres externos, como el impacto de un meteorito o una gran desertización. Pero nunca antes ha habido una extinción en la que una especie afecte de esta manera al resto de las especies. Este enebro es la imagen misma de la supervivencia. Vive solo, en medio de la tierra estéril, y sigue al desierto en su avance imparable. Estamos en las estribaciones de las marismas de Doñana, en el sur de España. En los pinares limítrofes del humedal, la arena invade el territorio. Las nuevas condiciones ambientales han eliminado a muchas especies. Insectos, pájaros o pequeños mamíferos desaparecen porque ya no hay árboles y el agua escasea. La naturaleza, sin embargo, no claudica. Aunque se limite a poco más que a estas ramas de enebro avanzando con las dunas, la vida obstinada sigue. Los cambios sucesivos que ha sufrido el clima de la Tierra han determinado el número y la variedad de especies en cada periodo. El concepto de biodiversidad se refiere precisamente a la riqueza de vida en un tiempo y en un espacio determinados. Es un cómputo que mide la variedad de especies, entendiendo que pertenecen a un mismo grupo aquellos seres que son capaces de reproducirse entre sí. Poco importa que sean insectos, plantas o mamíferos. Todo ser vivo cuenta, y no solo porque esté vivo, sino porque la vida también depende de él. El número de especies que hay en la actualidad es una incógnita. Están clasificadas casi 2 millones, aunque nadie sabe qué porcentaje representa esta cifra respecto al total que habita en la Tierra. Los científicos tampoco se ponen de acuerdo en los cálculos aproximados, pues mientras para unos deben existir unos 4 millones de especies, otros más optimistas estiman la cantidad en más de 100 millones. Entre ambos extremos, la cifra más aceptada ronda los 14 millones de seres vivos diferentes. Los pequeños y oscuros coleópteros, los vulgares escarabajos, son los reyes en el reino de las grandes cifras de la biodiversidad. Forman el grupo más numeroso de todos los insectos, que a su vez son los seres que más proliferan en la Tierra.
Los egipcios de hace varios siglos eligieron al escarabajo como el símbolo de lo que no muere. Ahora la investigación científica confirma aquella intuición. El inventario actual de escarabajos alcanza la cifra de 350.000 especies. Es el animal que más variaciones ha hecho sobre sí mismo, lo cual sin duda es una forma de asegurarse la eternidad. El predominio y la diversidad de lo pequeño no son un capricho de la naturaleza. Responden más bien a una necesidad. Sin los insectos, la maquinaria de la vida, tal y como la conocemos, no funcionaría. Ellos limpian los ecosistemas de restos biológicos, oxigenan los suelos y sirven de alimento a centenares de especies de pájaros, reptiles o mamíferos. Pero sobre todo, son imprescindibles para las plantas, cuya reproducción depende casi en exclusiva de los millones de insectos que trasladan el polen de una flor a otra. Cuanto más disminuye su tamaño, las especies parecen realizar tareas cada vez más fundamentales. Es el caso de las bacterias. En sus dimensiones microscópicas, estos organismos efectúan el trabajo de limpieza más arduo, el de reciclar los desechos de las plantas y los animales muertos que son devueltos al ecosistema como un valioso material nutritivo. En términos más generales, las bacterias adaptan para el consumo elementos químicos como el nitrógeno, el fósforo o el carbono, que son imprescindibles para muchos seres. Ello explica que enormes ejércitos de bacterias invadan todo espacio vivo del planeta. Solo en un puñado de tierra pueden contabilizarse hasta 10.000 millones de estos organismos. La contribución de las bacterias también fue clave en la forma que tomó la vida en la Tierra. Ellas fueron el detonante para que en la atmósfera comenzara a circular libremente el oxígeno. Hasta entonces, ningún ser vivo lo utilizaba para existir. En los comienzos de la historia del planeta, había muy poco oxígeno en la atmósfera. Por ello, la mayoría de los organismos, en particular las bacterias, estaban adaptadas a metabolizar, crecer y reproducirse sin oxígeno. En algún momento, sin embargo, hace más de 2.500 millones de años, o posiblemente tanto como 3.500 millones, la primera bacteria fotosintética, la bacteria verde-azul y otros organismos empezaron a liberar oxígeno a la atmósfera. Al principio, debió ser un veneno para todas las criaturas que vivían sin oxígeno. En este sentido, puede decirse que el oxígeno era un contaminante, pero según fue aumentando en su concentración, se convirtió en algo absolutamente imprescindible para la evolución animal, ya que los animales utilizan oxígeno para respirar. El contaminante, entonces, se transformó en una necesidad para la vida más avanzada. La abundancia de oxígeno favoreció la aparición de organismos con características innovadoras. En sus primeros tiempos, la Tierra había estado dominada por seres unicelulares, pero con la revolución del oxígeno, el planeta comenzó a llenarse de individuos formados por varias células. Estos seres pluricelulares trajeron consigo un cambio enorme en los métodos de reproducción. Si los que tenían una sola célula creaban su descendencia copiándose o dividiéndose a sí mismos, los nuevos organismos, en cambio, inventaron el sexo. Dos individuos se juntaban y producían un tercero o varios que ya no eran iguales a sus padres. Este salto abrió las puertas para que la vida se fuera diversificando y para que la Tierra, desde entonces, se enriqueciera con la diferencia.